Y yo recuerdo que desde los, ¿qué fue? 65 más o menos años que se lo diagnosticaron. Yo creo que yo la veía muy joven y todavía muy fuerte y sobre todo porque era muy activa. Pero sí empezamos a darnos cuenta que ya no era lo mismo tampoco para ella. Ya había un cansancio, ya empezamos a ver que de repente se nos caía. Desconocíamos la enfermedad, de hecho. Entonces, cuando veíamos que temblaba, que le temblaba su mano, pues lo dejamos, pero ¿qué tiene? No, nada más me siento cansada. O sea, no puedes cuidar a tu mamá si tú cada vez estás más, más débil, más estresada. Además, pues yo con mi trabajo me iba, ya venía corriendo. Tratamos de tener la enfermera en casa, pero no era lo mismo. Cuando ya nuestros padres están tan deteriorados y que es muy duro para un hijo, es muy duro emocionalmente, físicamente, y físicamente uno se hace el fuerte. Pero cuando ya te pega emocionalmente, y me recuerdo y me duele todavía, es ahí cuando ya se te empiezan a acabar un poco los recursos de afrontamiento de una situación tan dura, ¿no? Hola a todos, bienvenidos a Años de Oro Podcast. En este episodio nos platica la señora Dulce Rocío de su experiencia con su mamá, la señora Josefina. Una historia muy conmovedora, muy bonita, con mucha experiencia para que gente que tenga esa idea errónea a veces de una residencia para el adulto mayor pueda entender desde la perspectiva de una familia que creció muy, muy unida y cómo acaba teniendo un roce constante 24/7 con su mamá y cómo es que realmente acaba, ¿no? Con momentos de calidad muy bonitos. Este episodio lo disfruté muchísimo y espero que también ustedes lo disfruten. Gracias. Señora Dulce Rocío Cepeda, muchísimas gracias por atender el llamado de este proyecto tan bonito. Bueno, bonito para mí, espero que es para todos ustedes también, de Años de Oro Podcast. Bienvenida, muchas gracias. No, al contrario, yo súper contenta, agradecida por la invitación. También estoy muy contenta por estar aquí. Vamos a iniciar, platíquenos, ¿quién forma la familia Cepeda? ¿Cepeda qué, perdón? López. Cepeda López. ¿Cómo inicia la familia? ¿Quién era la señora Josefina? Que ahorita vamos para allá. ¿Quién eran ustedes con familia? ¿Cuántos integrantes? ¿Cómo se compone? Bueno, la familia Cepeda López pues está conformada por mi papá Hermes, mi mamá Josefina, los dos ya, ¿verdad? Ya partieron, ahora están desde otro lado seguramente viéndonos, y 3 hermanos. Mi hermano mayor Hermes, yo soy la en medio, Dulce, y Brenda, que es la pequeña. Bueno, hubo una cuarta, que es Livier, que ella muy pequeñita también se nos fue, pero se nos adelantó más bien. Y pues esta es la familia Cepeda López, ¿no? Un papá, mamá, 4 hijos, 3 hijos que actualmente somos los que estamos, ¿verdad? 3 hermanos. Una familia muy unida. Una familia muégano porque mi papá de Sinaloa, mi mamá de Sonora, entonces una familia, como es la gente de allá, muy hospitalaria, muy platicadora, muy fiestera. Entonces en casa siempre había música, siempre había muy rica comida. Mi mamá cocinaba riquísimo, mi papá también. Entonces una familia también por parte de mi mamá y por parte de mi papá, muchos tíos. Entonces sí fue una familia, digamos, muy unida, muy solidaria. Sí, muy unidos también, ¿por qué no decirlo? Y muy vanidosa su mamá. Ah, mi mamá, no, mi mamá era una mujer muy coqueta hasta el último momento, siempre preocupada por su cabello, por sus uñas, ella no podía salir si no estaba combinada, sus aretes, todo. Ella sí fue muy, muy, muy vanidosa, muy coqueta y bueno, muy alegre también. Y algo que debo decir de mi mamá, que de verdad honrarla, porque yo creo que si hay un ícono de mi mamá, aparte de su coquetería, es la generosidad. Una mujer muy, muy, muy compartida. Su esencia muy única, ¿verdad? Muy única. Mi mamá hacía hablar hasta las piedras. Sí, una mujer muy platicadora, una mujer que en la cuadra, yo recuerdo donde vivíamos, era de que era una privada. Entonces era, si mi mamá hacía cualquier platillo que hiciera, no se diga tamales, no se diga capirotada, no se diga todos aquellos platillos de Sonora típicos, era llévala a fulanita, llévala a sultanita. Entonces de repente
en casa no nada más éramos nosotros, sino que yo recuerdo mucho los vecinos. Mi mamá era, vénganse a comer, y ella hacía, no para 3 hijos y mi papá, ella hacía para toda la cuadra. Entonces, una mujer muy generosa. Le gustaba servir y compartir con los vecinos y con todo el mundo. Con todo el mundo. Ella era, por eso digo, su ícono era la generosidad y el compartir con los demás. ¿Cómo es crecer con una mamá tan compartidora? Como hija y como hermana, ¿verdad? Sí, yo creo que eso a todos los hijos nos quedó. Y claro, yo creo que todos los hermanos somos muy diferentes. Ser hijos de papá y mamá igual todos, pero cada uno de verdad es muy diferente. Por ejemplo, mi hermano era más parlanchín, yo de repente era como más tranquila, mi hermana, la más chiquita, pues era la chiquita, pero pues yo creo que al menos yo en esta parte de ver ese movimiento, eso me ayudó mucho también a ser más... extrovertida. Sí, extrovertida, compartir, ir a tocarle la puerta a los vecinos para que se vinieran a comer, qué sé yo. Entonces sí, yo creo que todo en la vida es aprendizaje y los papás siempre nos dejan una huella única a cada uno de los hijos, ¿no? ¿Crecen como familia aquí en Tijuana? Aquí en Tijuana, así es. Ellos, mi mamá de Sonora, mi papá de Sinaloa. De hecho, mi hermano y yo nacimos en Sinaloa, pero no sé, se vinieron, yo tenía 2 años de edad. Entonces yo realmente no recuerdo mucho por allá. Ellos prácticamente su vida ya casados con hijos chicos, y ya mi hermana, la menor y todavía la más pequeñita, que fue quien partió muy chiquita, ellas nacen aquí en Tijuana. ¿A qué se dedicaba su mamá Josefina, aparte de criar, hijos excelentes? Gracias. Mi mamá fue una mujer, de verdad, como dicen ahora, mamá luchona, ¿verdad? Siempre, yo creo por su misma inquietud, porque ella era muy inquieta, siempre estaba inventando qué hacer cuando no estaba haciendo comida. De hecho, empezó por las vecinas de que, oye, qué rico, y de verdad era delicioso lo que cocinaba. Vendió tamales, veía localitos, ella decía que voy a poner voy a vender tortas. O sea, ella Muy emprendedora. Vendió birria, o sea, ella andaba, pero le gustaba mucho el tema de la comida. Después ella decía, no, la comida es muy esclavizante, esto no, y le gustaba mucho el comercio, eso sí. Entonces ella se iba a Nuevo León, yo era muy comerciante, entonces traía desde ropa, joyería, hacía las famosas cundinas, tandas, qué sé yo ahora que se les llaman, pero siempre estaba haciendo algo. Activa. Si ella amanecía, su cafecito, su desayuno, y era agarrar el carro a hacer sus negocios, y nosotros, yo recuerdo mucho estarla acompañando todo el día en el carro, y esa fue su vida, muy inquieta. Crece la familia, bueno, crecen las hijas, el hijo, ¿sigue haciendo ella lo mismo o se tranquiliza más por el tema de que ocupaba pues generar ingresos y moverse y estar activa para mantener a su familia junto con su papá? Sí. Pero ya después que crecen ustedes, ¿sigue ese ritmo de vida o le baja un poquito? Sí, sigue su ritmo de vida. Le baja un poco, creo yo, porque bueno, la edad misma, ¿verdad? Además, mi mamá fue muy joven su enfermedad, ella padeció Parkinson, y yo recuerdo que desde los, ¿qué fue? 65 más o menos años que se lo diagnosticaron. Yo creo que yo la veía muy joven y todavía muy fuerte, y sobre todo porque era muy activa. Pero sí empezamos a darnos cuenta que ya no era lo mismo tampoco para ella. Ya había un cansancio, ya empezamos a ver que de repente se nos caía. Entonces sí le bajó, pero hasta el último momento yo creo que ella quería manejar, ella quería ser independiente, así es. Pues desafortunadamente, con el Parkinson merma el tema de su actividad tan agitada. Así es, sí, fue una mujer muy, muy activa, y eso, de hecho, al principio no sabíamos que era esa enfermedad. ¿Cómo se dan cuenta? Ella decía simplemente que se sentía muy cansada, que a lo mejor era tema de hormonas, que era estrés. Pero nosotros nos empezamos a dar cuenta, ya todos estábamos casados, y ella, como buena mamá que platico sonorense, que la familia giraba mucho en temas de comida. Yo recuerdo que nos casamos todos, ya teníamos nuestros hijos, y ella decía, bueno, va a haber un día a la semana
que va a ser familiar. Van a venir aquí todos a comer. Un día vas a elegir tú, mi hermano mayor, un día vas a elegir yo, otro vas a lo que más te guste comer y se traen a todos los nietos. Entonces eran días en que estábamos toda la familia y cada quien elegía, ¿no? Que a mí las enchiladas verdes, no, que a mí el pozole, Entonces era una algarabía. Y nosotros nos empezamos a dar cuenta porque ella era, como yo lo digo, muy generosa, muy servicial. No te permitía, si tú querías irte a servir, bueno, sí, de repente te dejaba, pero ella te servía, ella te tenía que servir. Que atender, Sí, pues, ella te la tenía que anfitriona. atender y además te servía unos megaplatos así de que yo ya no sabía ni cómo comerme eso, pero ella te servía con mucha generosidad. Y ahí creo que fue la primera vez que nosotros nos dimos cuenta que al momento de que ella nos servía, esto estoy hablando de que empezó cuando nuestros hijos estaban chiquitos y concluyó cuando ya estaban entre 10, no sé, diferentes. Pero ya veíamos al agarrar su plato, le costaba trabajo ponerlo en la mesa. Entonces ya El veíamos equilibrio. el plato hacía esto. Ok. Entonces, eso nos llamó nosotros la atención. Nosotros no sabíamos de la enfermedad. Fue hasta que, Ella no estaba, era cerrada con temas médicos, porque a lo que entiendo era muy abierta en sí, ciertos temas, pero tal vez uno se los ocultaba. mm, yo creo que era muy abierta en esa parte. Aparte, ella nunca fue una persona resistente a ir al médico. No, al contrario, ella yo sentía que a veces le decíamos que se inventaba las enfermedades. Ok, ok. Porque sí, ciertamente cuando Se atendía, tenía esa cultura de sí, prevenir, ibas, mucho, hecho sus chequeos. mucho, mucho, mucho. Y es más, a nosotros hasta la fecha, tías, primas nos recuerdan de que mi mamá, no nada más con nosotros, era con las primas, con todo Con toda la sobrino, familia. vete a hacer exámenes, te hacen falta vitaminas, o sea, ella era muy dada a andar medicando si es posible, Y ¿no? remedios caseros Y también, ¿verdad? remedios caseros, oh sí, claro, tés y todo lo que le decían también natural. Y yo recuerdo que ella de entrada ya tomaba pues algunos medicamentos porque desde que perdió a la bebé más pequeña, a nuestra hermanita más, este, ella empezó con temas también pues depresivos, luego padeció presión arterial y demás. Entonces, ella tampoco, desconocíamos la enfermedad, de hecho, entonces cuando veíamos que temblaba, que le temblaba su mano, pues lo dejamos, pero ¿qué tiene? No, nada más me siento cansada. Cuando ya se empezó a caer, cuando ya empezamos a ver que de repente íbamos caminando a una plaza y de la nada, no íbamos ni siquiera bajando escaleras, no íbamos en planito, se nos caía muy fácilmente. Para eso, perdón, pero su papá le reportaba ciertas cosas. Sí, mi papá fue el primero que nos dijo, yo veo a tu mamá que cuando está tranquila, no está haciendo nada inclusive, y ella sus manos siempre las tenía aquí y movía mucho un dedo. Okay. Entonces, él fue el primero que dijo, a mí se me hace raro ¿por qué mueve tanto una mano cuando Algo está no está tranquila? bien. Ajá. Fue pero aún así, no, ella se hacía estudios de otro tipo de estudios, pero no iba con la persona que en este caso era el neurólogo, hasta que se fue con el neurólogo, que ya le hicieron las diferentes pruebas, fue que le dijo que ya tenía Parkinson. Uh-huh. Me comentaba ahorita que iban a las plazas y se caía. ¿Qué decía ella, siendo una persona tan independiente, el hecho que le ayudes a recoger, la verdad? Decir, Uh-huh. oye, ¿qué está pasando conmigo? Uh-huh. Ella se empezó a sentir mal, se empezó a cuestionar, fue al doctor. ¿Qué les decía a ustedes como hijas? Qué raro lo que me está pasando. Yo creo que estoy débil, yo creo que me hacen falta vitaminas, pero se dejaba. Siempre fue, en ese sentido, nunca puso resistencia. Se dejaba atender. Siempre, sí, siempre se dejó atender y nunca puso resistencia, en ese sentido no. Pero ella al principio pensaba que era estrés, que era cansancio, que era tema hormonal, que era otras cosas menos una enfermedad como esa. Hasta Uh-huh. que fue con el doctor correcto. Exacto, con el neurólogo. Sale Uh-huh. con del neurólogo y les da la noticia a ustedes, o ustedes la acompañaron. Mi papá la acompañó y ya después nos dijo. Y hasta entonces, pues no sé, nos pusimos a investigar porque inclusive escuchábamos, pero pensábamos que era simplemente pues movimientos incontrolables, pero no sabíamos toda la repercusión que esto tenía, ¿no? Entonces, afortunadamente, gracias a Dios, yo creo que mi mamá tuvo un Parkinson muy controlado, porque sí movía mucho una mano, movía un pie, pero
no era tan exagerado su movimiento como en otras personas que es imposible estar quieto. Controlarlo. Exacto. Ella no, ella era su mano, claro, estaba medicada, se le dio su medicamento, pero también lo que nos dimos cuenta que ella empezó a tener muchos problemas en su columna. Ella tenía totalmente desviada su columna. No sabemos si fue que así ya era algo Degenerativo. o genético, así lo traía, o de sus caídas, pero eso junto con su Parkinson fue lo que más al final se le complicaba, porque cuando ella ya de plano no pudo caminar, ahí sí nos dimos cuenta que ella... ¿Cuánto tiempo pasa que no pueda caminar? Desde que se dan cuenta. Ella dejó de caminar. Mi papá fallece, no sé, en el 2014. A los 5 años mi mamá ya empieza a necesitar su andadera. Entonces fue como muy evidente porque mi papá tuvo un tema de diabetes, estuvo sin una pierna y demás, entonces ella era como la fuerte. Okay. Cuando mi papá fallece, era el soporte. Cuando mi papá fallece, sí nos dimos cuenta que poco a poco, pero a la vez muy rápido, se nos vino muy abajo. Entonces fue cuando nos empezamos a dar cuenta que ella ya usaba bastón. Ahí sí se resistió. Se resistió al bastón. Se resistía mucho al bastón. No se diga cuando aún con bastón nos dábamos cuenta que era peligroso porque nunca quería dejar el carro. Perdón, ¿fallece su papá y ella se queda sola en casa? Con mi hermana. ¿Su hermana era la que estaba asistiéndola, apoyándola, estando al pendiente? Sí, de alguna manera, porque mi hermana es viuda, entonces siempre... Mi mamá fue, yo creo que también un pilar muy grande para mi hermana en sus momentos de duelo, y mi hermana, sus hijos estaban muy pequeños cuando ella queda viuda. También llega en ese periodo un poco, mi hermano se divorcia y también un tiempo estuvo con ella antes de que él se fuera porque él no vivía aquí en México. Entonces, de alguna manera, a veces nunca solita, estuvo o con mi hermano o con mi hermana. Okay. Ya cuando mi hermano se va fuera de México. Siempre hay alguien al pendiente, sí, viendo la evolución. Sí. Okay. Sí, pero sí, para ella en esa parte de resistirse, sí se resistía primero al bastón. Yo creo que fue lo que más le costó trabajo. Usar bastón. Usar bastón. Pues tal vez por el tabú de decir, uso bastón, ya estoy viejito. Ya estoy viejito. Entonces hablamos de que ella era coqueta, ella era muy independiente, y le costó mucho ya después del bastón agarrar andadera, no fue otro tema, ¿no? Y no se diga de la andadera, la silla de ruedas, pero pues no había de otra. ¿Qué hablaban ustedes como hermanos cuando la miraban? Me imagino que seguían muy, muy de cerca, ¿verdad?, su proceso degenerativo, pero ¿qué decían ustedes como hermanos? Hay que apoyarnos, hay que buscar la manera de asistirla. ¿Qué pasaba en sus vidas ya como casados, ya cada quien con su familia? Claro, sí, era estar muy al pendiente de ella, porque ya después las caídas nos preocupaban mucho. Se fracturó una mano, por ejemplo. Okay. En una ocasión se quiso levantar de la cama demasiado rápido y se cae y se abre su cabeza. O sea, ya tipo cosas de ya ese accidentes tipo. A otro nivel. A otro nivel. Entonces, ya cuando tuvo su fractura también nos dimos cuenta que pues una fractura, pensábamos, Dios guarde, de cadera, ¿no? Esa vez fue su mano, pero pues sí, estar al pendiente, cercanas. Ya mi hermano, por ejemplo, cuando ya cuando estuvo el deterioro más marcado, mi hermano no estaba aquí, mi hermano no vive en México, y era mi hermana quien estuvo muy, muy al pendiente, pero fueron varios años que ella estuvo pues viviendo ahí, o sea, juntas, siempre con sus hijos, ella viuda y mi mamá, y de verdad yo creo que mi hermana no la estaba pasando bien, pero ella, pues una mujer muy fuerte, de hecho, pero ya la empezamos a ver cómo iba deteriorando su salud también. Mi hermana empezó a tener temas de migrañas muy fuertes, cuestión de su columna también, porque era mucho cargar a mi mamá. Se detona justo por el cuidado que demandaba su mamá ya 24/7. Sí, y de verdad que fue muy loable. Reconozco mucho a mi hermana, que es la hermana menor, porque siempre estuvo, y ella nunca pidió apoyo. Pero yo la empezaba a ver, de verdad, cómo estaba ya, inclusive el estrés, la tensión. Pero en ese sentido, mi mamá, que era muy determinante, también fue una mujer muy determinada,
Muy general, muy... Sí, ahí con ella te cuadrabas. Sí, sí, Ella sí. era, te cuadras o te cuadras. Y entonces ella, eh, yo le decía, ¿por qué no te vienes unos días a casa con para que Lupita descanse, para que... Y ella decía que no. Ella conmigo particularmente, porque ya llegó el momento en que nos quedamos pues, nada más mi hermana y yo, porque mi hermano ya no había la posibilidad de que viniera inclusive a México. Entonces, eh, ella decía que no, que porque Lupita, ella era viuda, que yo tenía pues a mi esposo, que estaban mis hijos, que ella no quería causar problemas, que le daba vergüenza, que no. Ella quería estar con mi hermana. Pero sí llegó un momento en el que... ¿Y su mamá no miraba cómo su hermana estaba mermando su salud? Yo creo que sí, pero pues ella se sentía a lo mejor muy en confianza, se sentía atendida, se sentía pues que estaba en su casa, Claro. ¿verdad? Entonces no quería, al principio no quería hasta que de verdad yo empecé a darme cuenta que mi hermana no estaba bien y además ella en su fortaleza que siempre la ha caracterizado, no pedía ayuda. Entonces recuerdo que cuando le dije, ¿qué te parece? Ya viéndola con temas de salud también complicados, si quieres me la traigo un mes para que mi mamá se vaya acostumbrando y tú otro mes. Un mes yo, un mes tú, un mes, así como para que mi mamá vaya agarrando esa confianza, para que se vaya sintiendo cómoda también de estar conmigo. Y así empezamos a hacer. Poco a poquito hicieron equipo y su mamá lo tomó bien. Dijo, bueno, pues sí, nada más es un mes y luego regreso otro mes. así es, entonces ella sentía como que estaba de vacaciones con una y después con otra y se sentía muy cómoda. Pero aquí en eso llega la famosa pandemia, en ese periodo. ¿2019? El 2020. 2020. 2020. Y en ese entonces, de plena pandemia, a ella le da COVID estando conmigo, a mí me da COVID, a toda la familia le dio COVID, menos a uno de mis hijos, el menor. Entonces, aquí lo que pasó fue que mi hijo menor se fue a la casa de mi hermana porque era el único que no tenía y todos estábamos contagiados. Entonces, eso detonó algo, creo yo, que nos dimos cuenta que todo este tiempo que estábamos un mes contigo, un mes conmigo, era también ya, no reconocíamos que aún de que estábamos apoyándonos, ahí nos dimos cuenta que no estábamos reconociendo que aún seguía en nosotros una tensión muy fuerte, porque cuando me enfermo yo y cuidándola a ella también, yo entré en una crisis. ¿Y ahora qué hago, no? Yo entré en una crisis de ansiedad, de todo a la vez. O sea, fue muy fuerte porque yo me despertaba en la noche asustada porque decía, mi mamá se cayó, por ejemplo, porque a ella le dio muy leve el COVID, pero ella quería seguir se quería parar ella sola al baño, por ejemplo. Ya empezaba a tener incluso, creo que a raíz del COVID, ella tiene más un poco esta parte de deterioro cognitivo. No se le olvidaban tanto las cosas, pero el deterioro cognitivo siempre fue una mujer sin filtros, ahí se le quitaron los filtros. Totalmente. Y además se quería seguir haciendo cosas por ella misma, se paraba al baño, se caía. Ya nos dimos cuenta del control de esfínteres, por ejemplo, ahí creo que le afectó más todavía. Muy complicado, no dejaba ponerse pañal, ¿no? Ese tipo de detalles. ¿Que cómo voy a usar pañal yo? Pues No. Una mujer tan independiente toda la vida. Eso fue muy Y menos duro. que mis hijas me vayan a cambiar un pañal. Exacto, fue muy difícil para ella eso. Pero justo cuando yo me siento tan vulnerable, tan decaída, tan débil, que estaba enferma yo también, fue que mi esposo me dijo, no te veo nada bien. Dijo, no te veo nada bien. ¿Y cómo estás tú así tratando de cuidar a tu mamá? Tampoco. Si no te cuidas a ti misma. Exacto. O sea, no puedes cuidar a tu mamá si tú cada vez estás más débil, más estresada. Además, pues yo con mi trabajo me iba, ya venía corriendo. Tratamos de tener la enfermera en casa, pero no era lo mismo. Se le llegó a caer en el baño. O sea, muchos detalles que nos estaban como cada vez el estrés, la tensión. Ya inclusive... Perdón, pero platícanos un poquito sobre tener una enfermera en casa. ¿Qué pasa cuando tiene una enfermera en casa? ¿Tuvieron varias o no? ¿Solamente una? Tuvimos una y en alguna ocasión quisimos pues doblar turno porque ya nos dimos cuenta que con una persona no era suficiente. Sobre todo al principio cuando yo me iba a trabajar. Yo decía, yo no la puedo dejar a mi mamá solita
porque mis hijos pues iban, venían, estudiaban, salían y de verdad debo reconocer que hicieron tanto también ellos y mi mamá se sentía muy incómoda porque decía, ellos son hombrecitos, ¿cómo me van a llevar al baño? No, no se dejaba mucho. Hablando de los enfermeros. No, de mis hijos, por ejemplo, al principio, hijos. antes de tomar la decisión del enfermero. Okay. Pero ya cuando vimos que entonces no dejaba el apoyo porque le daba vergüenza con mi esposo o con mis hijos cuando yo no estaba, fue que dijimos una enfermera. Okay. Entonces, fue la enfermera, pero pues nos dimos cuenta que no es fácil encontrar una enfermera, un enfermero, quizá con toda la confianza, porque pues es estar ahí totalmente en casa. Además... de la vocación. La vocación, exactamente. En casa yo tengo una persona que me ayuda en casa y yo a ella le estoy eternamente agradecida porque creo que ella le ayudó, la apapachó con una vocación hermosa, pero ella no era enfermera, hacía lo que podía, pero además los costos, tener una enfermera de día, tener una enfermera de noche, no nos daba abasto y además eran horarios como ajustarnos nosotros a los horarios que ellos podían. Además mi mamá ya no nada más era tema de enfermeros, sino era también el tema de cargarla, porque mi mamá okay. ya no caminaba, muy poquito caminaba, entonces todo su peso al momento de ir al baño, al momento de cambiarla, al momento de bañarla, ahí fue cuando detonó toda esta parte de que ya no nada más era adecuado un mes conmigo, un mes contigo, ya no era suficiente. Empezaron a haber situaciones con ella misma, mi mamá misma, que ella se sentía incómoda, en una ocasión que a mí se me cae estando en casa y que no estaba la enfermera y que estaba en el baño, por ejemplo, y no dejó que entrara mi esposo, por ejemplo, porque le daba vergüenza, porque no quería que la vieran. Entonces, yo no sé cómo pude para poderla levantar, para poderla cambiar, para poderla atender. ¿Y se esperó hasta que usted llegara? Estaba yo ahí en ese momento, pero yo no podía, de verdad. Ahí me salieron fuerzas porque cuando ella dijo no, o sea, no. ¿Y ahora qué hago? Sí o sí la tengo que levantar de aquí. Yo, porque no va a venir mi esposo, porque ella no quiere que entre mi esposo al baño a ayudarme. Después pasó lo mismo con mi hermana, estando en su casa. Ella tiene 3 hijos, 2 varones y la más chiquita mujer. Lo mismo. Mis sobrinos no estaban en casa, habían salido de viaje y estaba mi hermana sola con su hija pequeña y se les cae también en el baño. Entonces, fue lo mismo, o sea, de no poderla levantar, de qué hago, cómo me amaño, cómo. Entonces, fue cuando empezamos a hablar los 3, porque mi hermano estaba enterado, pero no vivía la realidad. No vivía la experiencia día con día. Todo lo que estábamos pasando. Además, por su propia condición de no movimiento, empezaron a salirle sus llaguitas, ¿no? En la parte de aquí de la espalda. Y de verdad, bueno, nosotros hacíamos todo lo que nos decían, pónganle tal cosa, pónganle. Nunca dimos con algo tan maravilloso como cuando ingresó a la residencia, que en 3 días, 4 la curaron. Porque de verdad teníamos meses nosotros que su llaga, que la volteábamos de un lado, que la volteábamos del otro. Y la alimentación, empezamos a ver que se nos empezó a adelgazar mucho. Y de verdad que era que le dábamos lo que ella nos pedía, porque era una mujer que le encantaba la cocina, que cocinaba riquísimo. Y con carácter. Y con carácter ella decía, y ahora se me antoja esto, y ahora se me antoja lo otro. Y tratábamos de darle todo lo que ella, en ese amor de hijas, ¿verdad? Claro, de chiquearla, consentirla. Sí, y además era demandante, o sea, ella aparte mi postre. Decíamos, pues no te hace bien, ¿verdad? Galletas, jugos y demás. Pero como hijo es muy difícil poner límites, pero teníamos que poner límites, pero a la vez era muy difícil. Y a nosotros nos empezó a pegar mucho. Desde entonces, que ya la vimos muy deteriorada, empezamos a vivir un duelo. O sea, ya nuestro duelo fue de ver a mamá que no era esa mujer que ella siempre tan fuerte, y a la vez de repente le entraban así sus momentos de tristeza, de darse cuenta quizá de todo esto que no podía hacer, y le entraba así una especie de depresión. Rápido se sobreponía, pero
pero era muy variable a veces también su carácter. Podía ser muy determinada, muy demandante, pero también de repente era como una niña. Entonces eso a nosotros nos empezó a afectar mucho emocionalmente también. Para ese entonces, ¿seguían con un mes y un mes? Sí, Okay. Seguíamos igual con un mes. Y ya cuando tocó ahorita el tema que fue mi esposo que me dijo, no te veo bien, no te veo bien, no te veo bien. Porque incluso a mí me pasaba que cuando yo no la tenía en casa, el mes que no estaba en casa, yo soñaba, o sea, yo me despertaba oyendo la voz de mi mamá que me hablaba o que se me caía, o sea, ya era un nivel de estrés, de tensión, que fue que él me dijo, yo que soy buenísima para dormir, no estaba durmiendo, eso afectó mucho mi salud. Y le marcaba durante ese mes a su hermana, oye, ¿cómo está mi mamá? Y iba a visitarla de todos modos y estaba al pendiente, ¿no? Exacto, y también hubo algo que creo que es muy importante cuando ya nuestros padres están tan deteriorados y que es muy duro para un hijo, es muy duro emocionalmente, físicamente, y físicamente uno se hace el fuerte. Pero cuando ya te pega emocionalmente, y me recuerdo y me duele todavía, es ahí cuando ya se te empiezan a acabar un poco los recursos de afrontamiento de una situación tan dura, ¿no? Entonces, hablamos con mi hermano y obviamente esta parte es muy dura porque dicen que hay lugares, ¿verdad? Donde nos pueden a lo mejor apoyar, donde dicen, mi hermana me dijo, una amiga que existían ciertas residencias, a mí la mamá, entonces ya empieza uno a buscar, a investigar. Alternativas. Pero como algo lejano, claro, porque no es una decisión fácil. Cuando lo ponemos sobre la mesa, mi hermana y yo estábamos totalmente convencidas, decir, sí, mi mamá necesita 24/7 apoyo y si no, o sea, qué lamentable y qué culpa quizá que en una caída o algo pase algo más fuerte con su vida. Comenta que su mamá ocupaba una atención 24/7, pero ustedes como familia también ocupaban un respiro, un apoyo, una ayuda. Totalmente. Y eso a veces como familia uno lo deja de lado. Hasta que ya nos llega el agua y que empieza a mermar nuestra propia salud, la propia relación con tu familia, ¿verdad? Claro. Debo de reconocer el gran amor de mis hijos y de mi esposo que siempre estuvieron apoyando, pero también les quitaba yo su espacio, porque tuvimos que adecuar la casa de tal manera que mi mamá tuviera un espacio especial para ella y era quitarles a ellos también la atención. Yo estaba para mi mamá. Entonces era como me bloqueaba y ya no podía estar como en ambas partes, ¿no? Cuidaba aquí, pero descuidaba del otro lado y luego al revés. Así es, sí, era muy difícil. Cuando hablamos con mi hermano fue cuando se pusieron las cosas un poco complicadas, porque creo que él quizá porque no la estaba viendo, ¿verdad? El deterioro y a lo mejor también la añoranza de querer estar y no poder. Claro. Y decir, bueno, ¿cómo que se va a ir a una residencia, no? Pobre, ella sentía, pues se va a sentir abandonada. Y él se resistió mucho. Y ustedes que vivían la realidad, ¿qué pensaban con esos comentarios de su hermano? Oye, espérame. Entran cosas familiares muy difíciles, situaciones muy complicadas porque la tensión inclusive llegó a darse, pues no pleito mal, pero sí de repente entre mi hermana. Desacuerdos fuertes. Sí, desacuerdos fuertes, ajá, de decir, tú no estás viviendo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y hasta que dijo, ok, o sea, cuando ya se le dijo exactamente todo lo que estaba pasando, cómo estábamos inclusive temiendo que ocurriera algo, una fractura mayor para mi mamá o algo, él accedió, pero ese periodo sí fue muy difícil. ¿Cuánto tiempo duró ese periodo de decidir? Pues yo creo que fueron meses, no sé si fueron 5 o 6 meses, en que sí, no, sí, pero mejor si agregamos a otra turno de enfermera, mejor sí, no, pero no, nos dimos cuenta que no era viable ni económicamente, ni tampoco para el bien de mi mamá ni de nosotros. Entonces fue cuando empezamos a buscar opciones.
¿Cómo empiezan? ¿Cómo inician esa búsqueda? ¿En dónde? Empezamos a buscar, bueno, como todos, yo creo, el internet, ¿verdad? Buscar por una conocida de mi hermana, fuimos a un lugar, después nos dijeron de otro lugar y fuimos en total, yo creo, como a 5 lugares. 5 lugares. Durante su búsqueda, ¿su mamá sabía que estaban buscando opciones? Yo le comentaba, no sé si se hacía que no me quería escuchar o ya también su deterioro cognitivo. Pues sería bien, ¿verdad? Pero ¿cómo es eso? Bueno, es que eso es una residencia donde hay personas que te cuidan de todo a todo. Recuerdas lo que nos pasó aquí en el baño. A mí no me gustaría que te pasara nada. Y yo sí estoy considerando, mamá. Siempre yo creo que hay alguien en la familia que es porque mi hermana me decía, no, dile tú. Y mi hermano decía, yo no le voy a decir, porque yo decía, pues es el hermano mayor, pero decía, yo estoy acá, yo cómo le voy a decir, no tiene que ser personal, o sea. No, y aparte la culpa que pueden llegar a sentir, oye, ¿cómo que voy a llevar a mi mamá si yo la puedo atender, no? Exacto, entonces yo creo que es una decisión muy difícil tomar, pero ahora que lo veo en retrospectiva, creo que es una decisión valiente, una decisión acertada, una decisión protectora para ella y para nosotros. Y al principio ella me decía, pero no, eso es como, ¿cómo? La primera vez que se lo medio toqué, me dijo, pero eso es como irme a abandonar. Ella dijo eso. Ella dijo eso. ¿Cómo crees? ¿Cómo abandonarte? O sea, abandonarte es pues dejarte en un sitio donde no, o sea, es un lugar especializado para los cuidados que tú necesitas. Pues no sé. Y así. Y nosotros seguíamos viendo. Ya la última de sus caídas, que fue en la regadera, se asustó mucho. Inclusive ella misma se asustó mucho. Cada caída se lastimaba algo. Sí, pues. sí, exacto. Y fue cuando le dije, yo ya a punto de llanto, decir, mamá, no podemos estar así. No podemos estar así, de verdad me duele, o sea, ver cómo te llega a pasar algo y ya de por sí, o sea, no puedes moverte mucho, me duele mucho, pero sí estamos viendo y hay lugares muy buenos. Y me dijo, ¿y cómo es? ¿Y qué hacen ahí? Ya un poquito más abierta, Sí, ¿no? A ver, ya cuéntame pues ya, dime de qué se trata. Empezó a preguntar. Ya cuando empezó a preguntar, yo sentí que solté un poquito el cuerpo como una puertecita que se abría para una posibilidad. Cuando le dije, mira mamá, ahí hasta te pintan tus uñas, te van a, porque yo recuerdo cuando fui a pedir información que preguntaba, ¿no? Y, sí. Yo dije, por el lado que sabemos por ahí le llego. por dónde llegarle, ¿no? Porque todo este proceso, ella siguió siendo quien era, ¿no? Su maquillada, su pintadita, su pintada de pelo. Mi mamá no tenía una sola cana. Una sola cana tenía mi mamá, pero ella quería andar de pelo rojo, ¿no? Okay. Yo le decía, mamá, píntatelo ya cuando tengas necesidad de que... No, ella era puntual, su tinte, sus uñitas pintadas, que anduviera combinada los colores. Entonces yo dije, bueno, por ahí, ¿verdad? Si yo a veces no tengo el tiempo de llevármela, que le hagan su tinte, o yo pintarle sus uñitas, bueno, hasta eso te van a atender. Y así fue como empezamos. Por ese lado entonces les dio frutos, ¿no? Sí, y creo que también la parte de que la última caída se asustó mucho. Okay. Sí, se asustó un parteaguas mucho. Para ella. Fue para ella un parteaguas de decir, no puedo. Y también, mucho tiempo después, ya cuando ella estaba en la residencia, me dijo que ella no me veía bien, ni a mí ni a mi hermana. Entonces, siempre yo creo el amor de una madre, ¿verdad? De haber dicho, bueno, mis hijas las estoy notando enfermas. A ti te veía muy estresada y a Lupita la veía muy enferma, porque mi hermana empezó a tener molestias con su columna y demás. Entonces, claro que se daba cuenta mi mamá, pero también ella a lo mejor tenía esa resistencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y no estamos acostumbrados como sociedad, yo creo también. Hay mucho tabú cultural. Totalmente. ¿Qué pasa el día que ya deciden, por fin, esta residencia es la correcta? ¿Qué pasa cuando ingresa? Ok. Bueno, cuando la avisan, ¿sabes qué, mamá? Ya encontramos la residencia correcta por esto y esto y esto. Sí. Le comentamos
y dijo, pero ahí voy a poder, como ella se preocupaba de que nos pudiera seguir viendo. Claro. Por supuesto, o sea, no es, ahí es empezar, me sentí como cuando uno pone por primera vez a sus hijos en el kinder, ¿verdad? Uno pone a sus hijos en el kinder y hasta sentimientos de culpa le da cuando ve que el niño llora y ya casi uno quiere ir por el niño y regresarlo a casa, ¿no? Porque está llorando y a veces llora más la mamá que el niño, porque el niño, siendo que el niño se mete a clases y sale feliz de la vida, ¿no? Me sentí así en ese proceso, porque digo me sentí porque me tocó a mí hacer como esa labor de convencimiento, ¿verdad? Lupita también, mi hermana también le decía, pero como paréntesis también, creo que esto es un punto muy importante, quizá por todos esos años que mi hermana estuvo con mi mamá, que yo empezaba a darme cuenta que quizá la relación mamá e hija se estaba desgastando. Era un choque constante. Constante, era un choque constante. Entonces, esa parte de que el vínculo como mamá e hija, hija y mamá estuviera tan tenso, también fue algo que nos motivó a que mejor recuperar nuestro vínculo, estar con ella sin esa tensión, sin esa preocupación, sin esa angustia. Volver a esos momentitos de calidad, ¿verdad? Exacto, exacto. Y recuperar ese vínculo de mamá con su hija y de nosotros con ella y de ella con nosotros. Y cuando le empecé a decir que era una residencia que nos había gustado mucho, que nos había gustado, que habíamos pasado a verla, que tenían un menú, porque claro, por ahí también, ¿verdad? Tenían un menú muy, muy especializado, que no nada más eran sus 3 comidas, que le iban a dar sus snacks, que iban que es más, que le iban a dar sus ejercicios, porque ella a veces, no a veces, siempre, a veces era como el dolor acá, a veces allá, a veces la piernita, a veces la espalda. Yo le decía, mira mamá, a ir con los ejercicios que te van a dar y hasta masajitos si tú quieres. Ah, bueno. Y hay otras personas que estén así como yo. Sí, hay otras personas como tú y así fue, como fue. Además a ti que te encanta platicar, porque mi mamá platicaba todo el tiempo, estaba con su celular queriendo hablarle a medio mundo, pero hubo una situación que mi mamá por su enfermedad, que se van deteriorando sus músculos y el tema del habla también es un músculo y todos los medicamentos que ella tomaba, su voz ya no se le entendía muchas veces o le salía muy apenas su voz. Entonces para ella a veces el que llamaba por teléfono y no le contestaba ya la tía quizá o la sobrina porque no le entendían y a mí a veces me hablaban mis tías y me decían, mija, no le entiendo a tu mamá y me da mucha vergüenza no saber ni qué me está diciendo. O sus comadres me decían, mijita, me da mucha pena, pero a veces le contesto y no le entiendo nada y me da mucha pena. Entonces yo le decía, mira mamá, ahí vas a tener en vivo con quién platicar, ¿verdad? Porque me decían, no me contestan y no me contestan. Se frustraba. Se frustraba no poder hablar, porque ya todo el día quería estar hablando por teléfono. Y eso también la convenció. Entonces el día que me acuerdo que iba a hacer el ingreso. Ya iba más suave el asunto, ¿no? Sí. Y al modo de mi mami era, ella dijo, no, eso no me pongas. Ya ella sentía que iba a ir a una fiesta, no sé, porque ella eligió juntas, su ropa. Hicieron la maleta, todo. Toda la maleta y quiero que para cuando ingrese me pongas esto, con estos zapatos, con este color, ella eligió. Okay. Entonces ella llegó muy guapa, muy perfumada, porque eso sí le encantaba andar siempre muy perfumada. Me pintas el cabello antes de ingresar. Sí, totalmente. El cabello y las uñas. Entonces era maquíllame. Mi hermana le encanta maquillar, entonces mi hermana era la que se encargaba de maquillarla, yo de llevarla a su tinte, entonces se fue muy guapa. Y sí, efectivamente fue así entró, ¿verdad? Y creo que fue también para ella un proceso, porque así como ahorita decía de los niños que entran al kinder y de repente sí me explicaron también. Caras nuevas, gente nueva, instalaciones nuevas. Sí. Ella acostumbrada siempre a su casa, a las casas de sus hijas, su espacio. Y entrar a otro espacio totalmente diferente. Fue un proceso de adaptación. Sí, fue un proceso de adaptación y además yo creo que lo superó. Creo que yo rápido, pienso yo que fue rápido porque yo tengo una amiga muy, muy querida que ella me decía que su mamá tenía muchos años ya en una residencia
No aquí, ella es de Argentina, pero me decía, mamá tardó 1 año en adaptarse. Wow. Y cuando yo decía, 1 año, mi mamá va a estar, porque ella entró feliz, pero de repente al mes ella cumplió años, mi mamá cumplió Ok. años. Yo creo que le pegó el hecho de decir, y no pasé mi cumpleaños en casa, no sé, le movió. Y ahora sé también, digo, yo como tanatóloga que soy, a todos nos pegó, o sea, fue un duelo también, aún de que representaba mucha tensión, mucho dolor, mucha tristeza ver a mi mamá cómo se iba deteriorando también. Em, el ver el espacio que le teníamos reservado y ya no está, ya no va a llegar al mes siguiente Claro. aquí a A estar su a mi casa. casa, era sentimientos encontrados, porque a la vez era un descanso y decir, mi mamá está cuidada y ya no se va a caer, ya no va a pasar lo que nos pasó. Era también una especie de tristeza y eso creo que mi mamá lo experimentó y todo, creo que fue 1 mes, 2 meses que la vimos un poco triste, pero después, bueno, no, ya era aumento de peso, sus llagas se le quitaron, les organizan sus fiestas temáticas, verla que bailaba, verla que cantaba, bailaba ayudada por el enfermero. Eso a nosotros nos fue dando como ese bálsamo, esa paz y sobre todo recuperar el vínculo. Un vínculo sano, porque Lo que decíamos hace ratito, recuperar esos momentos de calidad y sí, calidez como sí, y familia. sanos, Y sanos, porque a sanos. veces es muy fácil cuando ya tu mamá, que siempre fue tu mamá fuerte, la ves deteriorándose y a la vez determinada, caer en impaciencia, caer en tristeza, caer en desánimo. En cambio, cuando ya la ves, vas y la visitas y de hecho íbamos, la sacábamos, la llevábamos a comer, nunca perdió el apetito De muy buen comer. de muy buen comer, estarla acompañando en sus fiestas, fue darnos cuenta que era lo que buscábamos, calidad de vida para mi mamá. Hizo sus amistades. Hizo muchas amistades. El día que mi mamá, porque en Navidad pues nos la llevábamos a casa, Navidad y Año Nuevo. Y yo recuerdo que no sé si fue el segundo año que yo le dije a mi mamá, o el primero, no sé, que le dije, mamá, se quedaba un día conmigo en Navidad y Nochebuena, otro con mi hermana. El día que yo le dije a mi mamá, oye mamá, fíjate que, bueno, el 25 vamos a ir con mi cuñado para que nos acompañes y no sé qué, y ya después te llevamos a la residencia. Me dijo, ay no, ya llévame. No quiso ir o sea, quiso pasar con nosotros 24, la Nochebuena, y al siguiente día yo me la quería llevar con mi cuñado porque íbamos a ir a pasar ya las fiestas con los hermanos de mi esposo. Y me dijo, no, 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 ya llévame, me dijo, porque ¿sabes qué? La María se quedó sola, su amiga. Ok, quería acompañarla. Quería Pues. acompañarla. Eso pasa mucho a veces donde dice, oye, ¿sabes qué? Ya tengo mi espacio, ya tengo mi Sí. día a día, mi tranquilidad, mis actividades adecuadas a mi etapa de vida. Y a veces las fiestas, el borlote, los niños, los perros corriendo, como que ya no es parte de su vida, ¿no? Sí, un ratito, pero ya regresan a mi tranquilidad, a mi paz. Sí, Y como usted dice, ¿no? Es regresar a esos momentos de calidad, aunque sea un día. sí. Pero ya es un día de calidad, ya no son es. 24/7 de constantes roces, ¿no? Así es, ¿Qué, así qué, es. qué pasa? ¿Qué otras anécdotas hay dentro de la residencia? ¿Cuánto tiempo estuvo en la residencia? 2 años y medio. 2 años y 2 años y medio. Sí, Fueron dos como de adecuarse, pero el de más tiempo lo disfrutó. sí, realmente de adecuarse yo creo que fueron 2, 3 meses máximo, Ok. 2, 3 meses máximo. Y yo traía la expectativa de esta amiga que me había dicho, no, el Un año. primer año es difícil. Inclusive la residencia me dijeron que hasta 6 meses podrían estar con su estado de ánimo variable, a lo mejor que les llegara la nostalgia de estar en casa. Así que cuando en 3 meses yo a mi mamá la veía adaptada, y ella me decía, no, hija, estoy muy bien, estoy muy bien. Y algo que me encantó y fue así también como, wow, el tema de la comida. Porque yo decía, bueno, ella que es tan de degustar y tan especial con la comida, cada que íbamos a visitarla era pregunta obligada, ¿qué comiste? No sabes qué rico, no sabes qué delicioso, mira, no, nunca había comido yo la soya, me decía. Mira que la cocinan así.
oye, hija, yo nunca había probado unas tortitas de camarón o de lo que sea, tan ricas, más ricas que las tuyas, mamá, más ricas. Ándale. Entonces dije, no, ya, aquí ya pasó la prueba. Entonces la comida Sí, le encantó, la comida las le encantó, amistades. las amistades. Fue un cambio diferente, pero acorde a su etapa que estaba viviendo por las enfermedades, por las necesidades que necesitaba ya 24/7. ¿Cómo era la dinámica con familia? Aparte de llevarla a eventos, a comer, ustedes iban, la visitaban, platicaban con ella. Sí. Sí, nosotros procurábamos o hablarle por teléfono porque sabíamos que ella también seguía aparte de que platicaba con sus amistades en la residencia, también le gustaba platicar con sus hermanas. Salíamos mucho, pues a comer, mucho también a llevarla a su tinte, que aún de que ahí, debo decirlo, ahí en la residencia la maquillaban, le hacían su manicure, le hacían su pedicure, la tenían bien consentida. Eso sí, su cabello nunca dejó que ella tenía que ir con la persona que siempre le había hecho su tinte, siendo que ahí mismo se lo podían pintar. Pero bueno, decíamos... Ideas, ¿no? Que a final de cuentas suman para ella y se sienten plenas. Ella yo creo que era seguir con ese vínculo de que la persona que siempre la atendió, pues me sigue atendiendo, ¿verdad? Y era mucho eso, llevarla a que se arreglara, a ella, que fue una mujer tan generosa, le gustaba mucho que si le llegaba su pensión, lo poquito o mucho que recibía, ella cuando tenía dinero en su cuenta decía, llévenme a comprar. O sea, ella quería comprar ropa, para mandarle a no sé qué sobrina, para mandarle a no sé qué hermano, para que tú te compres una blusa, para que le lleves a Ernesto, mi esposo. Ella quería seguir dando regalos. Entonces, esa era la dinámica, sacarla. Seguía siendo generosa, así como cuando cocinaba para todos en la privada, pero ahora en otra etapa, ¿no? Sí. Pero ella quería dar, siempre quiso dar. Ella quería seguir dando y esa era la dinámica. Íbamos, la visitábamos, la visitábamos en la residencia, la sacábamos también a sus arreglo de cabello, la sacábamos a que hiciera sus compritas, su nieve, esa no la perdonaba, le encantaba su nieve, que la llevamos a comprar su nieve. El postre. El postre, no perdonaba el postre mi mamá. Entonces, esos eran sus gustos, ¿verdad? Y obviamente también las fiestas de, pues si algún cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, pues también nos las llevábamos a casa. Sin duda le cambió la vida a su mamá en esta etapa, pero ustedes, ¿cómo fueron recuperando esa familia? Su esposo, sus hijos, sus hermanas. ¿Qué pasó con ustedes? Sí, creo que definitivamente, como lo dijiste, fuimos recuperándonos, porque es difícil cuando estás al cuidado de tu mamá, de tu papá, en este caso nuestra mamá, nos vamos descuidando nosotros. Entonces, cuando ya ella está en la residencia y sabíamos que estaba bien cuidada, era como recuperarnos nosotros. Particularmente en mi caso, con mi esposo, empezamos a cosas que no tenía, que hacíamos mucho que no podíamos, que era irnos juntos, por ejemplo, a salir fuera a nuestro aniversario, por ejemplo, porque yo decía, pues, ¿cómo me voy? No, cualquier cosa, no me podía desconectar mucho por estar al pendiente de mi mamá. Entonces fue así, darnos ese espacio, ¿no? Volverse a conectar. Sí, con nosotros y también con mi mamá de una manera diferente. Verla ya a lo mejor más relajadas, menos impacientes, menos tristes también, porque verla en el cuidado día a día, a veces uno se entristece, ¿no? Yo me entristecía de verla, cómo cada vez veíamos su deterioro, ¿no? Este tema que te decía de la llaga, que nunca se la podíamos quitar y le poníamos y le embarrábamos y le poníamos, y verla que ya no tenía esa llaga. Es que ustedes como familia por el amor, creo yo que se vuelven todólogos, ¿no? Y quieren inventar el hilo negro cuando ya está inventado. Exacto. Ustedes no son doctores, no son enfermeros, tienen sus profesiones, pero buscan la manera a sus posibilidades de hacer lo mejor que se pueda, pero a veces no entendemos que hay abogados, hay doctores, hay tanatólogos, hay ingenieros, hay licenciados de X cosa, zapateros o zapatos, ¿verdad? Así es, totalmente. Y eso es súper, súper, súper importante. De verdad, hasta que nos toca en lo personal podemos entender.
lo que está viviendo la familia, lo que estás viviendo en carne propia. Y no lo entiendes de la noche a la mañana. No, es un proceso. Es un proceso. Y bueno, yo como tanatóloga quizá tenía muy racionalizado el duelo, pero cuando ya lo viví, el propio desprendimiento de mamá en esas etapas de su deterioro, y ahora que mi mamá ya no está, también es otro proceso. Y a veces lo podemos racionalizar, pero cuando ya lo estás viviendo en carne propia, es que sano es, ¿verdad? Vivirlo, sentirlo, abrazarlo, ¿verdad? Y la gente no lo entiende, ¿eh? En ese periodo previo, ¿verdad? En el que tomamos la decisión, en el que ingresó, debo decir que inclusive hay familia que todavía no nos habla. Por tomar esa decisión. Por tomar esa decisión. Y es familia que ni siquiera está aquí en Tijuana, o sea, que está lejos y que quizá nunca vinieron a ver a mi mamá, que nunca se enteraron. De la realidad. Pero que se quedaron con una idea de que fuera un abandono. Sí, qué malas hijas. Qué malas hijas. Bueno. Entonces dices, bueno, Dios mío, tú sabes. Y además, cómo me hubiera encantado que la hubieran visto bailar, jugar en los juegos que les hacían. Un día yo llegué a visitarla a mi mamá y se estaban preparando para una posada navideña. Okay. Y ellos estaban haciendo las manualidades, yo recuerdo. Y yo llegué a visitarla. Entonces yo normalmente pues me quedaba toda una hora ahí con ella, le llevaba lo que sabía que le encantaba, su gelatina, yo llevaba la mía y ahí comíamos, disfrutábamos. Pues como a los 40 minutos, yo creo, me dijo, ay, hija, me están esperando porque tengo que ayudarles a pintar. O sea, como diciendo, bye, bye, ya. Estoy ocupada, luego te atiendo. Ya luego vienes a visitarme otro día. Dije, bueno, eso significa que está contenta, eso significa que está feliz. Cuando la llevaron al cine, recuerdo que le dije, mamá, ¿pero a dónde? ¿Qué película fuiste a ver? Y, ay, hija, no sé, no me acuerdo de la película, pero qué rico comí, qué barbaridad, unas hamburguesas, y luego que fueron al circo y que fueron a una granja y que cargó unos conejos. O sea, eso, cómo me hubiera gustado a mí, que esa familia que lamentablemente, los entiendo porque no conocen, claro, porque no entienden, no han vivido lo que uno vivió, porque no les tocó ver la enfermedad de mi mamá y todo el deterioro que ella tuvo. Pero me hubiera encantado que hubieran podido ver esa bendición que nos tocó ver a nosotros. Pues qué bonita historia. Sin duda, mucho que aprender de casos como ustedes, como familia. ¿Qué le podría comentar usted a la gente que nos puede estar viendo o escuchando que tienen ese tabú de una residencia para adultos mayores? Digo, entiendo que hay de todo en Tijuana, sí, y de todo en el mundo, claro, pero bajo su experiencia, ¿qué les podría comentar a esas personas que están viviendo algo similar? Tal vez no igual, ninguna historia es igual, exacto, pero que tal vez no se atreven a incluso a decir la palabra, ¿no? Oye, una residencia, oye, si lo tomamos en cuenta, como les pasó a ustedes. Uh-huh. Me han dicho por ahí que existe algo de apoyo. Uh-huh. ¿Qué les podría comentar? Yo creo que, en primer lugar, les diría que se den la oportunidad de conocer, porque escuchamos, pero no damos el siguiente paso de ubicar, de conocer. Nosotros fuimos como a 5 y nos gustaba ir y conocernos, literal, como dice el dicho, hasta la cocina, ¿no? Correct. A nosotros nos encantó aquí en la residencia de Años de Oro la limpieza, la cercanía y sobre todo el respeto por el adulto mayor. Eso se me hizo súper importante. Y como todo, yo creo que como hijos tienes que estar también no convencido, a lo mejor la gente quiere convencerse al 100%. Y digo, si con los hijos a veces no nos convence al 100% el colegio donde metemos a nuestros hijos, sí, eso yo lo viví, ¿no? Lo que decíamos del kinder, llevo a mi niño y que si hay algo, oye maestra, fíjate que, y lo mismo es acá. A lo mejor dices tú, yo no estoy convencida al 100 por mí, porque siempre queda como un sentimiento de hija culpa. Híjole, o sea, no porque la residencia no me haya convencido a mí, sino yo como hija estaré haciendo lo correcto. Mis ideas, mis prejuicios, mi cultura, exacto, mi tabú. Yo misma, o sea, entonces las personas a veces creemos que vamos a estar de la noche a la mañana súper convencidas, libres de culpa, totalmente ecuánimes de decir, ya tomé la decisión, mamá, te llevo. Eso quizá nunca va a llegar a ese momento definitivo, sino que pongan en una balanza la calidad del vínculo con su ser querido, la calidad de vida que ustedes están dando a su ser querido también, porque a veces no damos
el 100 como hijos. Estamos angustiados, estamos preocupados, estamos estresados, estamos impacientes. Y súmale a eso que hasta te sientes culpable, ¿no? De decir, se estará haciendo mal, hija, porque estoy considerando esto. Se vuelve muy complicada la decisión. Entonces, primero que nada, vayan, vean, ubiquen, conozcan y revisen qué años quieren que viva su familiar en esa etapa de su vida. Y nosotros lo que queríamos era para mi mamá calidad de vida, que estuviera contenta, que ella se pudiera sentir acompañada por nosotros, porque nunca dejó de estar acompañada. Siempre estuvimos al teléfono con ella, pero además con muchas otras personas. Siempre fue un trabajo en equipo. Fue un trabajo en equipo. Eso me encantó a mí. Como vuelvo al tema de la escuela con los hijos, por ejemplo. Yo recuerdo que yo hablaba por teléfono y decía, oigan, fíjense que mi mamá me dijo, anda tristona, porque esto, porque resulta que a lo mejor se preocupó, que porque mi hermano, que porque la hermana, que porque el pariente se enfermó y anda tristona. Y para que me echaran la mano, ¿no? O sea, me la entretuvieran, que algo. Ay, ahora de repente está extra. Como todas las etapas del adulto mayor también pasan por esos momentos. Nosotros mismos, ¿no? A veces estamos más apachurraditos, a veces estamos más contentos, la vida no es plana. Y cuando yo llegué a hablar para mostrar estas inquietudes, cualquiera que fuera, oigan, mi mamá como que ahora la veo y que no sé, que está así o su salud la veo asá, eso sentí, un equipo. Y yo no puedo decir que cualquier llamada que yo hacía para cualquier situación que me inquietaba, que me preocupaba, que tenía duda, de verdad era inmediata la respuesta que yo veía. De la enfermera, de tantas personas que siempre salían a decirme, esto pasó, mire esto, vamos a hacer esto. El geriatra. Eso de verdad a mí y a mi hermana nos dimos cuenta. Mi mamá llevaba un esquema de medicamentos, no sé cuántas medicinas tenía por su propia condición, y el geriatra cuando la revisó y que les hacen sus estudios cada determinado tiempo, él determinó que tenía que hacer un ajuste. Y nosotros asustadísimas, porque cuando nosotros en el Seguro Social o donde la atendían, le hacían algún ajuste en sus medicamentos, mi mamá se nos descontrolaba. Claro. Cuando el geriatra de la residencia le hizo los ajustes que consideró pertinentes, mi mamá hasta se le entendía más cuando hablaba. Mi mamá se le escuchaba mejor lo que decía, se notaba más tranquila, más atenta a lo que le estabas diciendo, por ejemplo. Entonces, ¿qué no quiere uno eso para sus familiares? El que estén, no nada más en el tema físico, emocional, sino también en la parte social, que no pierdan ese gusto de compartir con otros. Es que sin duda es un trabajo en equipo de muchas personas para hacer esto realidad. No solamente el amor de la familia, sino el profesionalismo de ciertas personas claves y en conjunto hacen maravillas, ¿no? Sí. Y bueno, qué bonita historia. Yo personalmente conocí a Josefina y es un amor de persona, ¿no? Sí. Muy, muy vanidosa, como bien dice, su cabello, sus uñas. Me acuerdo que una vez yo le decía a Josefina, ya es hora de ir a desayunar. Espérame, mijito, realmente no puedo ir porque pues, todavía no me maquillo, espérame un poquito, ¿no? Bueno, ok, te esperamos para que vayas a desayunar maquillada. Sí. Entonces, sí, era casos muy específicos de ella, ¿no? Ella era única en ese sentido y de verdad que ella también, yo creo que una anécdota más que también a mí me conmovió estando en la residencia. Les estaban haciendo, creo que fue un festejo del Día de Madres y se acercó una de las enfermeras porque creo que ella ya iba a dejar de trabajar porque tenía que salir fuera de la ciudad porque iba a cuidar a su abuelita. Y mi mamá se conmovió, o sea, mi mamá le dijo que por favor le fuera a dar un abrazo, que pues se puso muy triste de saber que esa enfermera y después se encariñó con otro. O sea, mi mamá adoptaba y a mí me conmovió cuando en esa fiesta mi mamá pidió que viniera con ella porque le quería dar su bendición. O sea, esa enfermera no se podía ir sin que mi mamá le diera su bendición. Dije, ya para que mi mamá le dé la bendición es porque de verdad, o sea, ella se siente en casa, ella se siente en familia. Se vuelve una familia, totalmente.
Sí. Señora Rocío, muchísimas gracias por compartirnos esta historia. Gracias. Está abierto este espacio para la próxima temporada, como bien le decía, fuera de cámaras. Todavía no vamos a decir la primicia que va a ser la próxima temporada, pero sabemos que va a estar aquí también para Gracias. compartirnos sobre su experiencia de su profesión. Muchas gracias, no al contrario, yo estoy eternamente agradecida con ustedes, eternamente agradecida por todo lo que hicieron con mi mamá y de verdad yo creo que fue una extensión de familia y cuando gusten, con mucho gusto y amor. Me gusta esa palabra, es una extensión de familia. Así es. Años de Oro. Así Gracias. es. Gracias.